Lilia Irlanda Villegas Salas es doctora en letras, maestra en literatura comparada y licenciada en letras inglesas por la UNAM. Se dedica a la investigación y formación docente en mediación intercultural y estudios culturales transdisciplinarios con énfasis en temas de género, postcolonialismo y racismo. Es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones de Educación IIE de la UB, donde forma parte del cuerpo académico de Estudios Interculturales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1, docente con perfil deseable PRODEF, especialista en la obra de premio Nobel Toni Morrison, sobre quien hiciera la tesis doctoral Beloved y a Merci, una dimensión ética de la esclavitud. Ha coordinado la edición de diversas publicaciones colectivas, tales como la traducción lingüística y cultural en los procesos educativos, hacia un vocabulario interdisciplinario, UB, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 2019. El poder de la memoria, reconstrucción de identidades colectivas en el Triángulo Atlántico, UB 2016, e ideologías en traducción, literatura didáctica, cultura, Peter Lang 2016, autora de múltiples artículos y capítulos de libros tales como Ruta Crítica Profesionalizante, una experiencia pedagógica post-licenciatura en traducción, Mutatis Mutandis 2019, La teología liberadora de Toni Morrison frente a las religiones institucionales como opción ética de sanación espiritual, Anuario de Letras Modernas 2016, procesos traductorales en el aula intercultural, ejercicios discursivos y vigilancia de hábitos para la transformación epistémica, Peter Lang 2016, y apostillas en didáctica de traducción, el profesor como traductor cultural, Universidad Nacional de Colombia, entre otros. Ha traducido cerca de una docena de obras de inglés y francés, entre las que se puede mencionar La muerte de una disciplina, V 2016, una de las primeras obras publicadas en nuestra lengua de la postcolonialista Gayatri Chakraborty Spivak. Una educación estética en la era de la globalización del siglo XXI, Editores 2017. De la misma autora, donde participó en la revisión de la revisión al español. También se puede destacar Violencia en la escuela, de las violencias sufridas a las violencias cometidas, coordinada por Andrés Cirota y María Oramus, V 2014, y su participación en la traducción colectiva de Huesos de Jilguero, antología poética de la escritora neozelandesa Janet Frame. Ha colaborado en distintas iniciativas y actividades para reconocer el papel de las mujeres, como por ejemplo, al ser representante de equidad de género desde 2018 de la coordinación de la unidad de género de la UB. En los últimos años ha sido el Círculo de Lectura con Perspectiva de Género, con sede en el IIE, y ha impartido diversos cursos con enfoque de género, entre los que se puede mencionar Construcción y reproducción de los sistemas de género, subjetividades y resistencias, impartido en otoño de 2019 en la Escuela Complutense Latinoamericana. Además, ha participado en las actividades académicas de teólogas e investigadoras feministas de México. Ha asesorado distintas tesis de doctorado, maestría, licenciatura, entre las que se pueden destacar construcción identitaria de niños y niñas de dos comunidades indígenas desde sus discursos y prácticas en tres ámbitos de sentido: la comunidad, la casa y la escuela, de Katia Núñez Patiño. Doctorado en investigación educativa, IIE 2018, formación e iniciación profesional de intérpretes de lenguas nacionales mexicanas para la justicia, el caso de Puebla, de Cristina Victoria Kleiner. Doctorado en investigación educativa, IIEV, y doctora en traductología, Facultad de Letras y Filosofía, Universidad de Amberes 2015. Prácticas educativas en la enseñanza-aprendizaje del zapateado en el son jarocho, acercamiento desde el enfoque intercultural, María Concepción Patraca Rueda. Maestría en Investigación Educativa, IIEV 2019, Literacidades y Pertinencia Cultural en la asignatura de Lengua Indígena en Primarias Multigrado de Tequila, Sierra de Songolica, México, de Itzel Cabrera García. Maestría en Investigación Educativa, IIEV 2019, y Prácticas de Acompañamiento con enfoque intercultural en Educación Superior Intercultural, Universidad Veracruzana Intercultural, sede de Las Selvas, de Erika Fuentes Roque. Maestría en Investigación Educativa, V 2018, además de fungir como tutora, ha participado como jurado de tesis de varios programas educativos a nivel licenciatura y posgrado. Fue jurado del Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 2018.
Ha sido dictaminadora de congresos tales como COMIE y otros, así como de numerosas publicaciones periodísticas, miembro de los comités editoriales de La Palabra y el Hombre y de la Biblioteca Digital de Humanidades de la Universidad Veracruzana, así como el consejo editorial de la revista El Hilo de la Fábula de la Universidad del Litoral en Argentina. Actualmente es evaluadora de FONCA. En 2005 fue beneficiada con el programa de fomento a la traducción literaria del FONCA. Ha impartido docencia en la Facultad de Letras Españolas, en la Facultad de Idiomas, en los posgrados del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias y del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, así como en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, ha participado como docente en diversos cursos de actualización impartidos por la Universidad Veracruzana para formadores de los niveles de educación básica, media y superior. Vamos a compartir la presentación de la doctora. Les pedimos, por favor, cierren sus micrófonos para que no tengamos ninguna interrupción. Adelante, doctora. Muchas gracias. Creo que debemos darle exacto para que se vea ahí el título. Que bueno, he anotado hoy que este título es Anotaciones de una oyente, lectora y hablante sobre la lengua española y algunas voces literarias. Buenas tardes a todas, todos, todas, diagonal, os, todes, todas con arroba, totus con una X, totus con un asterisco. Buenas tardes a todas las personas. Buenas tardes a todos los seres sintientes. Además de la errata que no podía faltar en nuestro cartel digital y que aunque no fue intencional quedó hasta bonita para el tema de hoy, anuncio también que cambié, como ya se habrán dado cuenta, reflexiones por anotaciones. Enseguida explicaré a qué obedece el cambio. La semana pasada, un hermoso pájaro azul se estrelló en el ventanal de mi estudio. Estupefacta por su belleza y movida por un impulso entre Eros y Tánatos, no pude sino tomarlo entre mis manos. El discurso que dio Toni Morrison cuando recibió el premio Nobel en 1993 comenzaba más o menos así. Había una vez unos muchachos que tenían un pájaro entre sus manos y pusieron a prueba a una anciana ciega para que les dijera si estaba vivo o muerto. La amable invitación a conversar con ustedes en el marco de los seminarios web La Mujer y la Lengua, La Mujer y la Literatura, hace que me sienta en un acertijo parecido. En realidad, me sorprendió ser convidada a esta serie de charlas, puesto que antes de especialista en asuntos de lenguas, me concibo como oyente, lectora y hablante. He preparado una presentación visual, que ustedes ya están viendo, que busca complementar lo que iré diciendo. Si bien es cierto que desde la primera infancia aprendemos a partir de usos instaurados de la lengua, transmitidos a través de las personas que conforman nuestro entorno, reducir el papel del hablante a simple usuario de la lengua sería borrar de golpe toda la capacidad creativa del ser humano, esa facultad que todos tenemos de elegir entre un abanico de voces y estilos, generar múltiples combinaciones y hasta forjar nuevos vocablos que den cuenta de nuestras distintas realidades. Toda lengua existe porque existen sus hablantes y no a la inversa. Es decir, no hay un sistema que preceda a los hablantes, sino experiencias comunicativas que son sistematizadas en aras de comprenderlas mejor. En mi vivencia como mujer de mediana edad, he visto surgir innovaciones lingüísticas que se corresponden con procesos sociales. Siguiente diapo, por favor. Es desde ahí que me gustaría compartir unas breves anotaciones sobre una temática muy en boga, el lenguaje incluyente, fuertemente emparentado con la corrección política. Les llamo anotaciones porque no son más que garabatos que describen mis propias dudas, las múltiples preguntas que giran en mi cabeza y las enormes dificultades que tengo para poder tomar partido.
Lo haré desde mi manera personal de organizar la vivencia en narrativa. Esto es, desde lo que teóricos literarios como Schmidt han denominado experiencialidad. Trataré de relacionar este tópico con alguna situación vivencial de carácter trascendente. Por trascendente quiero decir espiritual. Y unos cuantos ejemplos literarios de autoras que han apostado y que a mi modo de verlo logran por dar cuenta de la compleja imbricación entre lengua y realidad. Siempre me ha costado definirme como feminista, tal vez porque practico un feminismo suave que imagina utópicamente la igualdad de todos los seres humanos. Y como quizá muchos de ustedes, aspiro a que llegue un día en la historia en que ya no sean necesarias las acciones afirmativas, tales como que tener que visibilizar nuestras diferencias para que se reconozcan, como respuesta a distintas formas de discriminación y asimetrías. Por supuesto que me refiero aquí no solo a las mujeres, sino también a infancias, a la enorme diversidad de pueblos étnicos, a grupos de personas con capacidades diferentes, a quienes practican alguna religión o creencia distinta a la preponderante en su país, a minorías migrantes, a colectividades que escapan a clasificaciones heteronormativas, en suma, a lo que en teoría de género se ha dado en llamar, según Rita Segato, cuerpos feminizados, es decir, todos aquellos que no cumplen funciones de mando en la jerarquía del poder socioeconómico que prevalece en buena parte de nuestro planeta Tierra. También tengo en mente saberes y haceres que han sido sistemáticamente despreciados por no corresponder a los intereses ni al capital cultural del reducido grupo en el poder económico. Los, cito, 2.153 mil millonarios que poseen más riqueza que 60% de la población, de acuerdo con el informe de Oxfam correspondiente a enero 2020. Ante una injusta realidad histórica, se hace necesario superar las discriminaciones no solo de género, sino de toda índole. Pero más aún, como creyente cristiana, anhelo una nueva Jerusalén donde no haya ya dolor, ni enfermedad, ni muerte, y donde la comunicación sea prescindible, porque viviremos en comunión, y entonces, pero solo entonces, podremos lograr un nivel de comprensión mutua total, quizá sin que ni siquiera nos sea necesario hablar. A tal alcance de plenitud se han referido filósofos del lenguaje de altísima talla como Walter Benjamin en La tarea del traductor y George Steiner en Lenguaje y silencio. Sin embargo, en tanto no sucede ese cumplimiento mesiánico para el pueblo judío y posmesiánico para la iglesia cristiana, estamos aquí, en este mundo, con innegables y tremendas disparidades económico-sociales y muchísimas dificultades para la comunicación no solo sino también intralingüística. La lengua española no es ajena a ellas. Siguiente, por favor. Me gustaría iniciar por los excelentes razonamientos que respecto al lenguaje inclusivo han realizado dos renombrados lingüistas. Concepción Company, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y Alex Grigelmo, integrante de la Academia de Colombia. En mi opinión, ambos expertos son aliados de un feminismo de amplio espectro si entendemos por más básico que parezca, como un movimiento que nos reconoce a las mujeres como personas y se ocupa por hacer que en tanto seres humanos gocemos de los mismos derechos y responsabilidades. Ambos reconocen la situación asimétrica y desventajosa que se vive en un cuerpo de mujer. Claro, la doctora Company lo hace en carne propia. Y con todo, logran exponer convincentemente a través de sus ponencias y publicaciones una premisa básica. El sexismo y el machismo son formas de discriminación y ejercicio del poder que habitan en los hablantes y no en la lengua en sí. A mi parecer, estas autoridades de la lengua establecen una importante distinción entre aspectos gramaticales y sintácticos y el uso que de ellos se hace en el discurso. Y atención, esto es relevante, no solo de los hablantes, sino también y sobre todo
de los oyentes. Por lo tanto, muchas de las acusaciones que se le hacen a la lengua en el sentido de ser excluyente o de invisibilizar perversamente todo aquello que sea femenino son injustificadas, porque tales significados se encuentran en la mente de los oyentes y no en la lengua en sí. Se llega entonces a calificar el lenguaje incluyente como una falacia y un distractor, en palabras de Company, que nos hace perder de vista el verdadero problema. El sexismo y el machismo están en los oyentes y en los hablantes, no en la lengua española en sí. Siguiente diapo, por favor. El principal argumento esgrimido por Grigelmo es de índole histórico-filológica. En nuestra lengua surgió primero el masculino genérico, morfema cero, indiferente al sexo. Luego, cuando la realidad de los hablantes hizo necesario establecer una diferencia marcada, surgió el femenino con un género exclusivo para ellas, según Grigelmo, lo cual llevó a que en un tercer momento, de manera ambivalente, el genérico primigenio se convirtiera, cito, por exclusión en masculino, sin por ello abandonar la representación de persona, o sea, el genérico que siempre había desempeñado. Fin de la cita de Grigelmo. Tanto Grigelmo como Company sostienen que las discriminaciones sociales se anidan en el sexismo del oyente y no en la lengua española, enfatizando que sería un error confundir ausencia del género femenino en el significante con invisibilidad de las mujeres en el significado. Para ello aluden a que cuando existe un genuino deseo de lograr la comunicación eficaz, se echa mano de la proximidad comunicativa, que en la lógica de la economía lingüística opta por una mutua cooperación. Siguiente diapo, por favor. Desde su perspectiva, en ocasiones, el lenguaje inclusivo entorpece tal cooperación. Por ejemplo, mediante los desdoblamientos, creo que mi saludo fue un ejemplo de ello, las repeticiones, ¿sí? Creo que está mal la diapo porque ahí debería estar la anterior, perdón. Si eres tan amable, Isabel. Ahí, exacto, gracias. Entonces, repito, estos desdoblamientos, las repeticiones, la imposibilidad de pronunciar neologismos o las barras de duplicación o uso de arroba, como intenté hacer en el saludo, etcétera. Además de atentar contra la fluidez comunicativa, en opinión de Company, el entorpecimiento puede llegar a constituir un verdadero distractor del problema de fondo. Las discriminaciones, en este caso sexistas, que perviven en los hablantes y en los oyentes. En este sentido, el lenguaje incluyente no es más que una fachada, una falacia que no incluye su resolución. Ahora sí, la siguiente, por favor. Por su parte, Grigelmo, con el celo característico peninsular por la lengua española, nos invita a recapacitar sobre el uso que hacemos ya no solo en el ámbito teórico, sino también en el político de la palabra género, recordándonos que es un eufemismo victoriano para evitar la incómoda palabra sex. Esto además de tomar en cuenta la diferenciación entre genre, género como categoría gramatical a la que nos hemos referido más arriba, y gender, género, como categoría sociocultural que implica diferencias o desigualdades de índole social, económica, laboral, etc. Recordemos también, como se observa en la lámina, que existe el famoso género epiceno. A esta crítica desde el terreno lingüístico-gramatical se suman diversos argumentos detractores del género que lo reducen a mera construcción ideológica. Dos de ellos llaman particularmente mi atención porque inciden directamente en mi experiencialidad. El primero consiste en un argumento que hace bien en observar agendas fuertemente politizadas de índole extractivista que han reducido el término género a un concepto neoliberal usado por tecnócratas del género que con toda intención eluden mencionar las luchas feministas. Siguiente diapo, por favor. En efecto, no puedo hacer de lado el hecho de que, como ha sucedido con las nociones de interculturalidad, hay políticas públicas completamente extractivistas que dan la impresión de haber surgido desde arriba
cuando en realidad no han hecho más que adueñarse abusivamente de ideas y acciones transformadoras que se están cocinando desde abajo. Es lo que expertos como la presbítera puertorriqueña Margarita Sánchez de León llaman la domesticación de la capacidad social de los sectores progresistas. Así, hoy por hoy, encontramos en todos los planes de desarrollo de distintas instancias que van desde lo federal hasta el nivel entidad, la autoritaria imposición de contemplar el género, la inclusión, la interculturalidad, etc. Una larga lista de etc. Y es la razón, me parece, por la que se insiste tanto en imponernos manuales de uso, o por la cual agrupaciones partidistas de repente se interesan por los asuntos de género. Estoy generalizando aquí por tratarse de una charla, pero hay mucho que decir respecto a cada uno de estos asuntos. El segundo de los argumentos detractores afecta mi vida espiritual. En las instituciones cristianas se ha dado en despreciar mediante la frase nominal ideología de género la lucha de las mujeres cristianas por transformar desde dentro sus usos y prácticas, y más aún por incidir en una más amplia comprensión teológica. Siguiente diapositiva, por favor. Cada vez que esta frase se pronuncia desde el púlpito, es como si con ella se invocara al mismísimo Satán, pues de un solo golpe conformado por 3 palabras, se descalifica el esfuerzo de muchísimas mujeres que buscamos, sin tener que renunciar a nuestra profesión de fe, identificarnos plenamente con una divinidad que trasciende los géneros, que por supuesto tiene atributos femeninos y para quien todos los cuerpos y todas las vidas importan por igual. Tal reacción confirma el machismo, por no mencionar las fobias homo y trans, que han predominado en nuestras iglesias. Comparto la pregunta de la teóloga brasileira Ivone Guevara. ¿Por qué nuestras dudas y nuestras creencias son reprimidas y silenciadas? Nuestras interpretaciones teológicas respecto a la ética sexual, la mariología e incluso la cristología son tomadas con demasiada distancia crítica frente a las interpretaciones oficiales. Es lo que dice Ivone Guevara. Tal y como afirma la teóloga mexicana Marilú Rojas, académica de la Universidad Iberoamericana, llamar al feminismo ideología de género es desprestigiar y despreciar a las mujeres como seres del pacto. Siguiente diapo, por favor. En mi vida espiritual, poder hablar con la divinidad y poder leer la Biblia en clave feminista, siguiendo a pensadoras como Elizabeth Schussler Fiorenza, me ha abierto indudablemente nuevos caminos de profundización en mi relación con la Ruah, la palabra hebrea para espíritu. Este abrir de ojos y de corazón se ha dado al enterarme, por ejemplo, que uno de los nombres hebreos de Dios es Yahvé el Shaddai, aludiendo a la leche materna que se adapta a cada necesidad específica del bebé y que nunca es la misma, sino que cambia de acuerdo con las necesidades nutricionales en cada fase de desarrollo de cada lactante. O cuando el presbítero Mario Pérez Pérez nos explica que los náhuatl le dicen a esa misma divinidad, Ometeotzin, nuestro padre, nuestra madre, así con guión, sin la conjunción y, porque es masculino y femenino de manera simultánea, de una sola vez. Se trata del cuerpo, de nuestros cuerpos como asiento del lenguaje, como me ha ayudado a verlo mi amigo Miguel Ángel Esquivel. Es como cuando una náhuatl del estado de Puebla me dijo, en entrevista, al salir de la quinta misa en náhuatl, celebrada en la Basílica de Guadalupe en octubre del 2019, cito, por primera vez sentí la cercanía de poderle hablar a Dios en mi lengua. Desde nuestros cuerpos minorizados en las lenguas y en las tradiciones hegemónicas, ella y yo nos hemos ganado, claro, guardando las proporciones, una relación de empatía y conexión más íntima a través de una identificación que ha tenido lugar por la vía lingüística.
Para ella, el hecho de poder celebrar la Eucaristía en náhuatl y para mí, entender en carne propia los atributos femeninos de Yahvé, El Shaddai o Meteotzi, transformaron por completo nuestra experiencia con lo trascendental. Creo que bien valdría la pena realizar mayor investigación interdisciplinaria respecto a cómo se relacionan comunicación y comunión. ¿Por qué en ciertos sectores de nuestro país, como el quiero creer, bien intencionado sector académico, y el sospecho, no tan bien intencionado sector político, adoptamos sin mayor problema el término género, sin que siquiera se nos ocurra verlo ya como un eufemismo o como un anglicismo? Dado que nosotros estamos tan lejos de Dios y tan cerquita de United States, como reza esa frase recurrente desde Porfiriato hasta una de las pistas del soundtrack de la peli hecho en México de 2012, nuestro prurito lingüístico es francamente inexistente y solemos reproducir con mucha más facilidad que allá en Europa o en otros países del sur de América anglicismos lexicalizados o calcos lingüísticos. En lo personal, lejos de pensar que estos préstamos empobrecen la lengua, creo que nos sirven para expresar la complejidad de nuestras realidades. Valoro la categoría analítica género como herramienta de indagación y descubrimiento, es decir, como herramienta heurística. Siguiente diapo, por favor. El lenguaje es performativo. Esto es, no solo describe, sino que también crea y construye realidades. En ese sentido, busca visibilizar, demostrar y hacer. Tanto el surgimiento de neologismos y frases como de manuales de estilo para que el lenguaje sea inclusivo, dan cuenta de esfuerzos de distinta índole por contrarrestar pesos, por mencionar un caso del abuso que históricamente se ha hecho del genérico masculino. Luego entonces, ¿contribuyen a darle vida a esa ave que es el lenguaje? ¿O, por el contrario, terminan por aniquilarla? Sin lugar a dudas, son grupos con intereses específicos los que se autoerigen como propulsores de este tipo de prácticas, de tal suerte que no es gratuito que estos distintos conjuntos de normas incluyentes surjan en ámbitos como el de los derechos humanos de las mujeres y de las minorías sexuales, el sector de cuidado de la salud, los grupos activistas, las universidades e instituciones educativas o también la farándula, es decir, lugares donde han predominado no solo el abuso gramatical, sino el abuso de autoridad relacionado no pocas veces con aprovecharse sexualmente de quienes ocupan sitios de subordinación. Quiero pensar que algunos de estos grupos a veces los mueven razones legítimas, como en mi propia experiencia he constatado con algunos grupos de mujeres en la iglesia. Pero tampoco puedo cegarme ante intereses de otros grupos históricamente conservadores, entre quienes de repente surge cierto interés por el género, así casi como por generación espontánea, con tal de pegarle políticamente a tal o cual personaje. Ante argumentos expuestos por Alex Grigelmo, tales como lo silenciado también se comunica, o no se debe ver una voluntad de invisibilizar sin una falta de interés durante siglos por nombrarlas, seguramente porque no se han necesitado, valdría la pena también abrir puertas y ventanas al indispensable reconocimiento de grupos de hablantes que genuinamente se consideran sujetos de tachaduras y silenciamientos en el sentido derridiano. Claro que reconozco, habría que ver quién y desde dónde puede señalar que es genuino. La lucha por la igualdad sustantiva se da en todas las arenas y la lingüística no es la excepción. No podemos olvidar que deconstruir es una operación identitaria, sí, pero también gramatical. Y no basta con desdeñar tales esfuerzos desde una perspectiva purista que pone por encima de los hablantes a la lengua como sistema. Es una realidad que las mujeres no hemos sido ni somos aún incluidas en el pensamiento hegemónico androcéntrico cuando se habla, por ejemplo, de la llegada del hombre a la luna. En un continuo desaprender y rehacer de nuestras costumbres para sentir, razonar, generar pensamiento y aspirar a construir paces en plural, la lengua, todos los idiomas, ¿por qué no?,
pueden ser nuestros aliados. Si nos sirve para explicitar las asimetrías, las jerarquizaciones que dañan a miles de personas y para generar estrategias de resistencia, bienvenidas estas acciones gramaticales, sintácticas y hasta poéticas. Se nos advierte que las lenguas evolucionan con extrema lentitud y no por imposición desde arriba. Nada más cierto. De ahí el fracaso de la aplicación de políticas estatales o mandatos que de un plumazo buscan revertir el sexismo lingüístico y obligar a todos los hablantes o productores del lenguaje escrito a adquirir nuevas modalidades en el lenguaje. Los ámbitos académico-administrativo-burocráticos ilustran este punto. Yo todavía sigo siendo incapaz de llamarnos en mis grupos de estudiantes todes. No me significa un. Sin embargo, no puedo quedarme tampoco en la básica relación pretendidamente higiénica, no contaminada ideológicamente, entre lengua y realidad. Ello equivaldría a una ibris del punto cero, la arrogancia de quien no tiene lugar y niega las subjetividades para hablar en nombre de todos desde una tabula rasa, ignorando el peso de lo local. Y aquí, por supuesto, sigo a Santiago Castro Gómez. En la conjunción género gramatical y género social, estriban teorías androcéntricas que se han erigido como universales y normativas. Es innegable que esta conjunción ha servido para ejercer violencia epistémica. Toni Morrison subrayaba cómo la lengua puede ponerse al servicio de intereses perversos hasta el punto de la borradura, de la desaparición. Hablaba de los lenguajes y las lenguas que incapacitan, que descalifican, que oprimen, que violentan. La lengua también como diseño planificado para el aniquilamiento de las minorías. Hablaba de los usos sexistas, racistas y discriminatorios de la lengua. Vale la pena recordar a Paulo Freire a 100 años de su natalicio. Si tenemos 1 centímetro de libertad, hay que ocuparlo. Hoy en día están en crisis las identidades fijas y es hora de identidades no normativas. Lo que hagan con su voz nos puede gustar o no, pero de la misma forma en que nadie puede imponernos por decreto qué hacer con nuestra voz, todas las personas tenemos derecho a la voz. Siguiente diapo, por favor. Mientras estos derechos se concretan de facto, hay estrategias que podemos adoptar para hacerle frente a la violencia machista, que también se refleja en la lengua. Alex Grigelmo nos invita a las hablantes de español. Y fíjense qué curioso, el corrector automático subraya con azul que hay algo inadecuado cuando yo escribo las hablantes, hasta el corrector de Word. Cuando Alex Grigelmo nos invita a apropiarnos de esos genéricos en vez de excluirnos de ellos. Según él, homenaje, apadrinar, patrimonio, patria potestad, hasta la palabra matrimonio aplicado a casos de matrimonio homosexual entre varones y entre mujeres también, son ejemplos de precedentes exitosos, esto es, de casos donde las mujeres, según Grigelmo, se han apropiado del genérico masculino. Sin embargo, en mi psique, todos menos quizá el último, me siguen sonando sumamente masculinos y aún no logro sentirme interiorizada en ellos. Pero de seguro eso se ha de deber a mi machismo como oyente. Afortunadamente, en nuestras cotidianidades ya hemos caminado un poco más allá. Ya desde hacía más de una década, fíjense ustedes, una colega de la Facultad de Idiomas en mi universidad, la Veracruzana, usaba el femenino como genérico para dirigirse a todo el grupo, aunque hubiera alumnos, en un ámbito estudiantil donde definitivamente predominan las mujeres. Me encanta cuando colegas varones como Antonio Cíntora, Alberto Arribas o Gunther Dietz hablan en plural femenino. No solo me siento incluida, sino que me siento, porque lo soy, partícipe de las experiencias que relatamos. Su gesto me hace ver que están conscientes de la lucha que enfrentamos y que se solidarizan con nosotras en busca de la igualdad sustantiva. Corrijo, no solo se solidarizan, lo cual equivaldría a decir ayudan en la casa, sino que realizan actividades con nosotras y así lo expresan.
En la escritura académica en inglés tengo otro colega, Daniel Hyman, que intercala secciones usando she, her, hers como genérico por default, con otras donde recurre al he, his. Es una marca estratégica que su lengua le permite. Un amigo en el área de tecnología me dice que usa la arroba porque así se ahorran las odiosas duplicaciones y también tener que decir chiques. En cuanto a mí, en comunicados escritos informales con personas a las que les tengo confianza, recurro a la arroba con la consciente intención de dislocar el pensamiento automático en masculino y posibilitar que quien me lee en el WhatsApp o en el email imagine un sujeto femenino y no uno masculino por descontado. Honestamente, aún no sé si esto contribuye de alguna manera a generar una transformación epistémica, eso que Spivak denomina educación. Para el caso de la traducción, también hay varias estrategias a las que se recurre desde una perspectiva no solamente feminista, sino agencial. Y voy a citar a Julia Constantino, que se aparta de forma deliberada de los acostumbrados objetivos de transparencia, fidelidad, fluidez y también legibilidad. Esta autora, Julia Constantino, enlista los puntos que pueden ver en esta diapositiva que está ahí puesta y que está ahí bien, gracias. La estrategia consiste en cuestionar o transformar todos esos elementos que ustedes pueden ver ahí. Voy a aprovechar para hacer un anuncio. Siguiente diapo, por favor. Si ustedes están interesados en ver este y todos otros muchos capítulos que tratan sobre traducción y estrategias traductológicas, los invito a descargar este libro que es completamente gratuito. Ahí les dejamos el link. Bueno, Constantino añade un segundo nivel de estrategias intervencionistas, que consisten en el suplemento, los comentarios metatextuales o metatranslativos y la apropiación. Pueden verlas en la siguiente diapositiva, por favor. En mi opinión, este nivel más profundo es al que también apelan desde su ámbito Compani y Grigelmo. Escritoras en lengua inglesa como Janet Winterson, la ya mencionada Toni Morrison o la neozelandesa Janet Frame son, a mi modo de ver, modelo de cómo ahondar estéticamente y por ello con efectividad en una episteme igualitaria que posicione las experiencias. ¿Sí? A ver, bueno, repito, estas autoras logran ahondar en una episteme igualitaria que posicione las experiencias y la problemática vivida por las mujeres ante distintas discriminaciones. En el caso del español mexicano, menciono solo a Guadalupe Nettel porque recién terminé su novela sobre maternidades, La hija única, del 2020. La recomiendo ampliamente. Estas autoras me parecen magistrales en la exploración y la postulación de una búsqueda de igualdad sustantiva. Lo que más me gusta es que lo hacen no desde una superficie lingüística, sino desde un aspecto ontológico subyacente que nos reposiciona a las mujeres en los lugares y las realidades que verdaderamente ocupamos y no solo en los que algunas personas que detentan el poder socioeconómico buscan encasillarnos. Considero que estas muestras que presento logran trascender el sexismo lingüístico sin forzosamente caer en el destrozo de la lengua, sino por el contrario, cuidándola, como recomiendan los especialistas que he venido citando. Siguiente diapo, por favor. Mi primera ilustración proviene de la poeta neozelandesa Janet Frame. La traigo a colación por lo que he mencionado sobre el dios masculino que nos es impuesto a las mujeres y porque el contraste que se establece desde el texto fuente, que están viendo ustedes, entre Señor Dios, el poeta masculino San Juan de la Cruz, poeta que pese a ser de lengua española cita Frame, lo había leído, supongo que en traducción, y la escritora Janet Frame, que es a un tiempo la voz poética. En este breve fragmento se visibiliza con la explicitación del genérico inglés person, que no tiene marca de género,
Y yo, como traductora, lo trasladé con marca en femenino en la versión al español. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Conforme a las estrategias señaladas por Julia Constantino, se trataría entonces de una suerte de compensación que enfatiza a la poeta en contraste con el dios y el admirado poeta, ambos varones. Les confieso que yo la verdad no había reparado en ello, sino hasta que me puse a elaborar este texto. Entonces ahí yo puse, ayer fui a la iglesia y era la única ahí, en vez de person, como dice el original. Siguiente diapo, por favor. El segundo caso, tomado de Beloved, la afamada novela de Morrison, es fabuloso porque subraya la violencia contra la capacidad materna y nutricia justamente a través de una forma dialógica que sí logra trasvasarse en la versión española. Entonces, es un diálogo donde Sid le comenta a su amigo Paul D que la violentaron de una manera impresionante. Siguiente diapo, por favor. El mammary rape, perdonen ustedes, recurro al inglés porque hasta ahora yo no he escuchado el equivalente en nuestra lengua, es denunciado por la protagonista mediante la insistente repetición y la aparente evasión a responder directamente lo que se le está preguntando. Entonces le pregunta a Polly, ¿te azotaron con un látigo de cuero? Y ella en vez de contestar dice, y se llevaron mi leche. ¿Te golpearon y estabas embarazada? Y me quitaron mi leche. Siguiente, por favor. Aún más elocuente es mi tercer ejemplo. El título de... Se apagó el micrófono. Gracias por decirme, perdón. Repetiré desde aún es más elocuente mi tercer ejemplo. El título de la autoficción de Jeanette Winterson, respaldado por ampliación, con fotografías reales y el diseño de las portadas, ahí donde ni feliz ni normal requieren feminización de manera gramatical. Los elementos paratextuales cumplen la función de explicitación y reforzamiento de lo femenino en una franca y para mi gusto bella naturalización de lo lésbico, puesto que se trata de un Bildungsroman de identidad sexual. Finalizo con la clara asimetría lograda, siguiente diapo por favor, por la narradora mexicana Guadalupe Nettel. Observo al bebé que tengo frente a mí, su cara relajada y pulposa, el hilo de leche que escurre por una de las comisuras de sus labios, sus párpados perfectos, y pienso que cada uno de los niños que duermen en todas las cunas del mundo deja de existir. Y pienso que cada día uno de los niños que duermen en todas las cunas del mundo deja de existir. Su madre queda desconsolada de por vida, a veces también su padre. Con intencional sesgo, se sostiene que las madres están más unidas, comprometidas y apegadas a sus hijos que los padres, que solamente en algunas ocasiones sufren desconsoladamente la eventual muerte de cuna prematura de algún hijo. La asimetría se refuerza con el contraste entre los adverbios de duración de por vida versus a veces. Podría acusársele a la voz narradora de caer en la típica naturalización del instinto maternal. Mas, sin embargo, la denuncia sobre el escaso involucramiento de los padres en la crianza pesa aún más. En unas cuantas palabras, hay un posicionamiento más desestabilizador y crítico de las relaciones de género que si reuniéramos varios manuales de lenguaje inclusivo. Este es el tipo de acciones poéticas verdaderamente revolucionarias. Siguiente diapo, por favor. Cierro con una idea que el maestro Jesús Yowali López Javier, activista nahua, dejó resonando en mi cabeza. Más que apoyar a las lenguas, tenemos que apoyar a los hablantes, incluso ahí donde parecería que descuidamos a la lengua. Alex Grigelmo, en su humilde borrador de propuestas de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo, incluye 36 puntos a considerar. Recomiendo que todos y todas los conozcamos. Siguiente diapo, por favor. Se puede ser feminista sin destrozar el lenguaje.
pero difícilmente se puede evitar un uso sexista de la lengua sin ser feminista. Esto lo afirman Aguas Vivas Catalá y Enriqueta García Pascual y lo cita Grigelmo. Siguiente, por favor. La sabia ciega de Morrison nos advertía, we die, that may be the meaning of life, but we do language, that may be the measure of our lives. The future of language is yours. Bien vale la pena estar bien conscientes de nuestra capacidad no solo de reproducir, sino también de generar y recrear el lenguaje para lograr una perspectiva de igualdad, contrarrestar la violencia machista y tratar de hacer aportaciones a una ideología igualitaria. Noten ustedes cómo en vez de utilizar violencia de género, perspectiva de género e ideología de género, en los 3 casos recurrí a opciones que me brinda el español como sistema. Es el resultado de haber leído y escuchado a Grigelmo y compañía. En nuestras manos está el futuro del habla, de las lenguas y más aún de todas las potencialidades del lenguaje. Siguiente diapo, por favor. No me resta sino agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y al doctor Eduardo Amador Pliego de su Centro de Lenguas la oportunidad de compartir estas mis borrosas anotaciones con ustedes. Asimismo, agradezco a mi amigo Alex Valdés por su gentil escucha y su generosidad al compartir conmigo sus habilidades lúdico-lingüísticas. Muchas gracias. Siguiente diapo, ahí hay otras cuantas referencias. Gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la plática. Como lo mencionábamos en algún momento, el tema es un poco sensible para muchas personas, pero es importante conocer desde diversas perspectivas la importancia de esta temática. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos a nuestros asistentes, si es que alguien desea hacer alguna pregunta, por favor activa su micrófono y puede realizarla. Pueden ser también comentarios. También comentarios. Y los maestros Isabel y Eduard me ayudarán a responder, porque yo dije, a ver, ya me pusieron a parir chayotes preparando este texto. Ahora en el debate me ayudan todos, por favor, porque sé que este tema es completamente delicado. Muy bien. Maestra Heidi, muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, maestra doctora Irlanda. Es un gusto escucharla. Gracias. Desde la Huasteca Hidalguense. Yo laboro en la Escuela Superior Huejutla y soy maestra de expresión oral y escrita. Y también pues me es grato escucharla porque también soy egresada de la Universidad Veracruzana de Pedagogía. Entonces, pues imagínense, es para mí un honor estar escuchando sus palabras y sus reflexiones. La pregunta, pues es la siguiente. ¿De dónde nace la reflexión que usted hace acerca de este tema tan importante y que nos aqueja hoy en día, que es precisamente pues esta situación que vivimos? ¿De dónde nace la importancia o por qué de su estudio, por qué de su reflexión sobre esta situación que estamos padeciendo, bueno, no algunas mujeres, sino en todo el mundo? ¿Cuál fue la inquietud que la llevó a usted a realizar este trabajo, esta reflexión? Gracias, doctora. Gracias, Isabel. Me da muchísimo gusto siempre encontrar por todas partes en nuestro país y más allá de nuestras fronteras a egresados de nuestra Universidad Veracruzana. Qué gusto. Pues los culpables son el doctor Eduardo Amador y la doctora Isabel, aquí presentes, que me hicieron llegar 5 preguntas que me tuvieron como loca no sé cuántas semanas desde que me las hicieron llegar y que han sufrido y padecido mis pobres amigos porque los he estado torturando con que, oye, ¿y tú usas la arroba? Oye, ¿y tú qué piensas? Oye, ayúdame de esto. Oye, yo, pobres de ellos, en realidad, gracias a todos.
Y desde luego también Heidi obedece a, como tú lo has dicho, lo que vivimos, lo que enfrentamos en el día a día, muchas personas, ¿no? No solo mujeres. Yo estoy convencida de que hay, de verdad, bien intencionados hablantes, pero que de verdad a veces también la comunicación falla, ¿no? Y como quise compartir en las experiencias muy íntimas y personales que pude o que intenté tratar de transmitirles, pues son cuestiones que me han aquejado, que me han acompañado a lo largo de varios años, y la invitación que me hicieron Edward e Isabel me permitió tratar de acomodar unas ideas, no sin dolor. Gracias, Heidi, por tu pregunta. Gracias, doctora. Fue un placer escucharla y sobre todo, pues, conocer que usted está integrando aquí desde la literatura antigua, porque hablaba precisamente de cómo se refería en los tratados religiosos a las mujeres. Entonces, fue muy importante, muy gratificante escucharla y poderlo relacionar, sobre todo, con lo que estamos viendo nosotros en nuestras materias. Buena tarde y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, maestra. Y en efecto, como lo comenta nuestra compañera, la doctora Villegas, al momento de percibir la conmemoración de la mujer en este año, nos hicimos algunas interrogantes que quisimos externar con colegas, con especialistas y sobre todo con mujeres que han llevado una trayectoria importante en la vida profesional, en el compartir, en la educación superior. Y hablando con la maestra Isabel, quien es nuestra coordinadora de español y otras lenguas en el Centro de Lenguas de esta universidad, nos propusimos llevar a cabo unos seminarios web, La mujer y la lengua, la literatura o las letras, en donde estas reflexiones, estas pláticas, porque en un principio habíamos pensado en conferencias magistrales, pero queremos y quisimos en ese momento ver otra visión de nuestras compañeras, de nuestras colegas, de mujeres, de madres de familia, de científicas, de cuál era la percepción que podíamos hacer en nuestra lengua materna, en una lengua extranjera que estudiamos y que utilizamos para comunicarnos, y cómo ha influido esta enseñanza tan simple de una lengua extranjera hacia un uso sexista de nuestro lenguaje, y cómo a través de una perspectiva muy particular, en este caso por nuestra compañera, la doctora Villegas, podemos ver una percepción de la lengua, de cómo poder hacer una reflexión sin necesidad de estar dictaminando una política lingüística, y es cómo se dan estos seminarios web en donde iniciamos con inglés, continuamos con francés, posteriormente el alemán, y quisimos ver esta simbiosis, por qué no llamarla, con la lengua materna y con el apoyo de la doctora Villegas. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, maestro. Gracias, maestra Heidi. ¿Alguien más que desee participar? ¿Una pregunta o alguna aportación? Sí. ¿Nadie más? Sí, bienvenido. Sí, Miguel bueno, Figueroa Saavedra, por favor. Bien, el maestro Valdés está levantando la mano. sí, levántala. Ok, maestro Valdés, ¿nos puede apoyar, por favor? Bueno, sí, muchas gracias. Por supuesto, la doctora Villegas habla sobre apuntes, ¿no? Ella comenta que esto es apenas una primera aproximación, por supuesto, muy interesante, muy rica en muchos conceptos. Yo preguntaría, a lo mejor en un afán más hacia la divulgación, si intentáramos tener un primer tratamiento de esto para esquematizarlo, pareciera que hay tres aproximaciones a este asunto.
desde la perspectiva de los puristas de la lengua, de las colectividades que tratan de explicitar estos asuntos, digamos, visibilizarlos como ahora se dice, o esta perspectiva que aquí se considera extractivista. Si tratáramos de hablar de estos tres grupos, ¿qué podríamos decir, doctora? Muchas gracias, maestro Valdés, por este comentario y esta muy buena percepción de estas tres, digamos, entidades de las que hablé. No, mi intención no era ser clara, pero las inteligencias agudas son capaces de percibirlo y lo agradezco mucho. Quiere decir que de alguna forma el texto logró comunicar. Y sí, en efecto, sí están ahí subyacentes estas tres, digamos, figuras. Creo que habría que verlas como por ahí traté de expresar en algún guión parentético, desde pues digamos, un rango de emociones y de percepciones que van desde lo bien intencionado hasta lo sospechoso, ¿no? Yo creo que en cada caso siempre tenemos, y también es una autoobservación, una vigilancia epistémica, lo podríamos llamar también, de qué es lo que hacemos, desde dónde estamos hablando, por qué nos es tan sencillo acallar unas voces o descalificarlas, y por qué a otras pretendemos darles pues una mayor ventana, un micrófono más altisonante. Y creo que de eso se trata, de un poco estar como conscientes de por qué estos grupos sí, estos no. ¿Por qué ahora están hablando ciertos grupos cuando antes estaban muy calladitos y sobre todo hablando de ciertos temas, ¿no? ¿Qué están haciendo? Entonces creo que mi respuesta muy tal vez insuficiente, porque no soy lamentablemente muy pragmática, sino que más bien recurro a mucha teoría y abstracción, sería la vigilancia epistémica, estar observando desde una hermenéutica de la sospecha, pero sí también desde una confianza en el ser humano. Yo no creo que los varones, por ser varones, sean malos y siempre quieran hacernos cosas feas a las mujeres, y tampoco creo que las mujeres no queramos hacernos cosas feas entre nosotras, etc. Y el etc. es larguísimo. Entonces, salir de esos esencialismos, relativizar, contextualizar, ver nuestros locus de enunciación. No sé, perdón si no respondo de manera pragmática y más directa, pero pues esta es mi cadena de pensamiento. Muchas gracias por esa observación. Gracias, maestro Valdés. Gracias a ustedes, muy amable. Tenemos una pregunta en el chat, doctora, de Cristina. Dice, hola, buen día. Una pregunta. En nivel educativo, ¿qué tan recomendable será generalizar en femenino? Sí, y también recuerdo que había levantado la mano el doctor Miguel Figueroa. Pues justo mi texto y mi presentación va de que yo no soy nadie para recomendar nada, ¿no? Que cada quien tomemos las decisiones. Lo único que recomiendo es que leamos, por ejemplo, estas 36 propuestas de Alex Frigelmo, que sí me parecieron bien interesantes, bien debatibles. Es un libro muy reciente, 2019, está en las referencias. Ahora se los muestro por aquí. Pero pues yo ya pasé esta presentación, creo que la podrían compartir ustedes, y bueno, ahí viene una amplia bibliografía. No me considero alguien para recomendar o desrecomendar. Hablé desde mi experiencialidad y de cosas que he visto, y creo que cada quien también va teniendo sus trayectorias y va relacionándose en esa proximidad comunicativa que menciona la doctora Compani con sus interlocutores, y se van creando en cada grupo y en cada tipo de interrelación diferentes maneras, ¿no? Eso es lo que yo diría.
Gracias. Gracias, doctora. Maestro Figueroa, adelante. Sí, muchas gracias. Disculpen que no prenda la cámara, pero creo que mi aspecto ahora mismo no es muy presentable. Estoy como vacunado, entonces me tengo un aspecto un poco raro. Para bien, no se asusten. Bueno, pues quiero dar las gracias por esta oportunidad, porque, bueno, conozco a la doctora Irlanda de mucho tiempo ya y la verdad que siempre son pláticas muy sugerentes, muy interesantes, pero a la vez muy honestas en lo que creo que es una reflexión realmente, ¿cómo decir? Una reflexión realmente interna, porque yo, bueno, quiero derivar un poco los comentarios hacia una visión quizás demasiado preocupada por la sanción social o por la transformación social y muchas veces poco meditada y realmente interiorizada, ¿no? Yo aquí cuando comentaba la doctora Irlanda, el aspecto distractor que puede adquirir en los debates políticos o sociales, el cómo nombrar las cosas, ¿no? Creo en esta especie también a veces como de ambivalencia entre la corrección política y entre el deseo de visibilizar problemáticas o generar conciencia y sensibilidad. Siento que últimamente, o por lo menos percibo en mi contexto, es que hay una cada vez menor preocupación por reflexionar sobre realmente las cuestiones y tomar una conciencia autocrítica hacia uno mismo, que el saber cómo hay que decir las cosas para que no piensen que soy, ¿no? O sea, yo creo que aquí, aparte del elemento distractorio, es una pregunta, más bien Irlanda, si considera que hay un aspecto de disfraz, porque yo siento que muchas personas que acuden a estas fórmulas, yo lo llamaría fórmulas, para no ser juzgadas como machistas, ¿no? Tanto en un sentido como hombres o mujeres, y una preocupación por no ser etiquetadas, lo cual genera un elemento, creo que inverso. O sea, hay una contraprestación, que es que las personas que podemos tener una reflexión o unas actitudes, una concepción del mundo más crítica, puede decir feminista o más antimachista, no necesariamente lo reflejamos verbalmente en alteraciones del lenguaje o nuevas formas de creatividad. Creo que aquí de repente el problema es empezar a etiquetar, ¿no? Yo creo que, no sé si va por ahí mi comentario. Voy a poner un ejemplo porque ocurre en mi contexto. Yo vengo de España. Había una cosa parecida a nivel clasista. O sea, en mi contexto, ustedes cuando van a España, algunos mexicanos, cuando van dicen qué grosera es la gente, no se hablan de usted. Porque fue una respuesta al clasismo. Entonces, claro, quiero decir, el hecho de que se tuteen las personas generó una idea de igualdad, pero también disfrazó las diferencias sociales que siguen existiendo. O sea, a eso me refiero, ¿no? Entonces, bueno, pues me disculpan si les tuteo, pero claro que me educaron así, para no ser clasistas con ustedes, discriminarles o tratarles de más o de menos, pero creo que va un poco por ahí. No sé qué opina la doctora Irlanda. Algunos usos, no siempre. Sí. Y pues también qué opinan otros asistentes y compañeros aquí en el Zoom, ¿no? Pues muchas gracias, Miguel. Siempre es tan rico platicar contigo. Sé que podemos hacerlo durante horas. Evidentemente, tienes toda la razón. El machismo, el sexismo no pasan necesariamente por el lenguaje. Y sí, como cito a Compani, pues puede el lenguaje ser una mascarada, una fachada para esconder a seres machistas y misóginos y discriminatorios. La doctora Compani en uno de estos tantos videos que tiene en la web, en específico en una charla que da en el Colegio Nacional en 2019, dice, a mí poco me importa si me dicen investigadora. Claro, ella pertenece a otra generación. A mí sí me importa que me digan investigadora. No me gusta que me digan investigador. A mí, pero a ella no le importa. Dice, mientras a mí no me afecten mi salario y sea igual al de mis colegas varones, ¿no? Bueno, a mí me afectarían ambas cosas. Entonces, creo que es verdad, puede haber una corrección política hiper y estar supuestamente dándole lugar a las colegas y a los colegas y con las X y las arrobas y los dashes y todo lo demás, y L, pero de fondo las actitudes groseras, discriminatorias, injustas continúan. Entonces, pues creo que por ahí no va el asunto, ¿no? Entonces tenemos que
que hacer una verdadera, pues, un desaprendizaje y un reaprendizaje de nuevas formas. El doctor Figueroa me ha hecho el enorme gusto, me ha dado el enorme gusto de formar parte de estos círculos de lectura con perspectiva de género, que ahora tendré que repensar el nombre, ¿verdad? Después de esta charla. Y ha sido genial porque ahí lo que tratamos es de enfrentar complejos, prejuicios, también discriminaciones, de una manera más honesta. Entonces, una de las reglas del círculo es, aquí las correcciones políticas, perdonen ustedes la expresión, nos vienen guangas. Vamos a decir, perdonen ustedes otra vez la expresión, la neta de las cosas, ¿no? Cómo nos llega, cómo lo vivimos. Y creo que eso ha sido un poco más saludable, vamos súper lento, no pretendemos nada por lo demás, y nos divertimos y ya, ¿no? Y bueno, pues creo que esa es una forma un poco más honesta que tratar de tener mucho acartonamiento políticamente correcto, pero en el fondo seguir cometiendo injusticia. Gracias, doctor Miguel Figueroa, por permitirme platicar esto. Muchísimas gracias, doctora Villegas. Es un placer el escuchar su perspectiva, su punto de vista, su experiencia el día de hoy, compartirlo con nuestra comunidad. Queremos agradecer a cada uno de nuestros participantes, escuchas, y el momento de iniciar con una reflexión de qué hemos hecho, qué estamos haciendo, cómo queremos que todos estos temas de interés social, de inserción también que tiene que ver con la sociedad, van ayudando a ser no solo ciudadanos, sino seres humanos reflexivos, y que nos ayuden a cohabitar no solo con hombres, ¿no? Hablando de género, sino con la misma mujer, con nuestras compañeras, con nuestras colegas, con todo aquello que tiene que ver a la mujer en sí. Agradecemos enormemente su espacio, este tiempo que dedicó para poder compartirnos estas reflexiones, y agradecemos a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Algo muy importante, esta charla, este relato de experiencias, puntos de vista, van a estar también en nuestro canal de YouTube, Centro de Lenguas, por si quieren escuchar, retomar cada una de estas aportaciones de nuestras compañeras que han querido externar sus diferentes puntos de vista. Y con esto damos por terminado. Agradecemos, excelente tarde a cada uno de los que han asistido hoy. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, que deseamos mantener la comunicación con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y muchas gracias a cada una de las personas que se integraron aquí en esta sesión Zoom, y también a quienes lo habrán seguido por Facebook Live. Muchas gracias, de verdad. Hasta pronto. Hasta pronto, muy buena tarde. Gracias.